Bueno, en esta ocasión vamos a hablar de mi crush, que es la emperatriz Carlota, entonces no tengo nada más que decir más que acompáñenme a ver esto. Una vez que los liberales triunfaron con la guerra de reforma, los conservadores no se quedaron tranquilos. Continuaron con las negociaciones con el emperador Napoleón III de Francia para que enviara a una tropa a invadir nuestro país. ¿Cómo es que los conservadores llegaron a producir la comunicación con los franceses? Resulta ser que la esposa de Napoleón III, la emperatriz Eugenia, era española y entonces sus antepasados habían sido gobernantes de lo que en algún momento fue la Nueva España, es decir, nuestro territorio. Y entonces se valieron de esa tradición para poderle llegar por buen lado. Napoleón III es el primero al que se le ofrece el trono, pero pues él no lo acepta. Lo que sí ofrece es apoyo a los conservadores mexicanos y envía a el ejército francés a invadir el territorio nacional. Uno de los militares franceses que traen toda la invasión, de apellido Bassant, él va a llegar y va a seguir la ruta que siguió Hernán Cortés y la ruta que siguieron los estadounidenses para invadir nuestro país. Llegan al puerto de Veracruz, directamente a Puebla. Incluso en Puebla es donde se ofrece la mayor de las resistencias, con el ejército de Oriente, que era el general Ignacio Zaragoza, junto con Porfirio Díaz. Ya empieza a aparecer otro personaje también muy importante. La batalla principal ocurre el 5 de mayo, cuando en el fuerte de Loreto y Guadalupe en Puebla, los mexicanos detienen el avance de los franceses. Siempre nos han platicado que el 5 de mayo y el 5 de mayo, pero pues ganamos la batalla, pero perdimos la guerra porque nos terminaron invadiendo, ¿no? Entonces, en la tarde del 5 de mayo, hay un episodio así como muy clásico porque a todos nos lo han enseñado, ¿no? Bueno, a mí en la escuela siempre me dijeron eso, ¿no? Zaragoza le envía un telegrama a Benito Juárez, que es el presidente, entonces le dice: las armas nacionales se han cubierto de gloria, ¿no? Pero pues se le olvidó decir que nos pegaron una recia pues al día siguiente, ¿no? Las tropas francesas llegan entonces a la Ciudad de México, Benito Juárez sale huyendo y entonces empieza nuevamente la época del gobierno itinerante. ¿Por qué itinerante? Porque Benito Juárez toma los archivos de la nación, toma el poquito dinero que había, sale huyendo de Palacio Nacional y se ubica en los estados de la República que son liberales. Los conservadores hacen un bloque y entonces ya con apoyo de los franceses se establece un gobierno promonárquico o proconservador. Resulta que Napoleón III en las negociaciones no puede venir a gobernar él y entonces pone sobre la mesa el nombre de uno de los príncipes europeos que pueden hacerse cargo del gobierno mexicano y entonces surge el nombre de Fernando Maximiliano de Habsburgo. Él era hermano del heredero al trono de Austria. Y él estaba casado con la hija del rey de Bélgica, que era la Carlota Amalia, de acuerdo, que se va a convertir en emperatriz. Los conservadores mexicanos viajan hasta Austria, el castillo de Miramar. Le ofrecen formalmente el trono a Maximiliano. Maximiliano lo acepta porque Maximiliano es como el apestadito de la familia y entonces nunca va a gobernar y entonces él siempre tuvo deseos de gobernar. Su tío lo manda en algún momento a ser virrey de Lombardo en Italia. Tiene ahí un episodio muy complicado porque los de Lombardo medio no lo quieren. Al final se termina ahí como medio acomodado. Bueno, el caso es que pues se regresa, ¿no? Y entonces cuando le ofrecen el trono de México, pues él lo acepta de inmediato. Aparte, Carlota estaba educada para ser reina porque era hija del rey de Bélgica. Cuando llegan entonces a México, nadie los recibe. Incluso se dice que, ya ven que dicen, ¿no?, que lo que mal empieza, pues mal termina. Cuando los próximos emperadores, Fernando Maximiliano y Carlota Amalia, empiezan a hacer su recorrido desde Miramar hasta México, llegan al Vaticano, le piden apoyo al Papa Pío IX. En ese momento pues no los apoya, o el apoyo es como muy por encimita. Napoleón es quien sostiene el imperio con el ejército francés y llegan a Veracruz, nadie los recibe. En Puebla es donde empieza a haber un poquito más de recibimiento, pero donde ya se desborda toda la alegría es en la Ciudad de México, donde los conservadores les dan una amplia bienvenida. Diría el dicho, ¿no? Pues le salió cola a los conservadores porque Fernando Maximiliano era 100% liberal y entonces empieza a dictar medidas que van a afectar los intereses de los conservadores. Por ejemplo, gracias a los emperadores Maximiliano y Carlota,
ellos empiezan a tomar decisiones que van a favorecer al país. Por ejemplo, ellos son los que impulsan la jornada de trabajo de 8 horas. Anteriormente, por ejemplo, el campesino trabajaba desde que aparecía el sol hasta que se ocultaba. Pero son ellos los que van a decir que se prohíben los castigos corporales, porque antes el cacique podía agarrar a latigazos no sé, pues al campesino o al obrero o al trabajador. Entonces se prohíben los castigos corporales, se prohíben las jornadas de más de 8 horas y también se prohíbe la tienda de raya. La tienda de raya, que es los trabajadores, principalmente indígenas, que no sabían leer ni escribir, trabajaban los 7 días de la semana de sol a sol, eso se llama jornal, y cada cierto tiempo iban a una tienda donde ellos seleccionaban los productos que ocupaban. Se ocupaban unos guaraches, un sombrero, se ocupaban unos pantalones, un calzón de manto, una camisa, frijol, arroz o lo que hubiera. No se los cobraban, sino que ellos iban rayando, es decir, iban como firmando, y entonces la deuda era interminable porque vendían a sobrecosto. Entonces Maximiliano también propone la eliminación de la tienda de raya y que se le pague en efectivo o que se le pague en dinero a los mexicanos. Fernando, Maximiliano y Carlota también organizan todo el país, porque todo el país era un caos y dicen que apestaba a rayos y centellas. Bueno, paréntesis espiritual. Hagan de cuenta que desde la época del virreinato la gente para ir al baño era un problema, porque en casa no había sanitarios. Entonces, por ejemplo, en la época del virreinato, en la primera planta de todas las casas había un cuarto que se llamaba la secreta, que era algo así como un migitorio grandototote donde todo el mundo iba y hacía sus necesidades, sea cual fuere, ¿no? Y entonces pues apestaba todo el día. Muchas veces también cuando la gente salía al mercado o andaba paseando en la calle y quería pues también, no sé, hacer de las aguas, como se decía en esa época, únicamente se arrimaba a cualquier puerta o a cualquier ventana y dejaba ahí su orinada o su pastelazo y pues ya se iba y seguía caminando. Entonces México era como muy de olores y era como muy fétido. Hay varios relatos también de la época donde dicen que también apestaba a rayos, y entonces son los emperadores los que van a traer como modas europeas, modas francesas, y van a tratar como de darle civilidad a quienes vivimos en el país. Entonces también otro de los aportes, ¿no? Gracias a Carlota, la emperatriz, se establecen casas de cuna, casas de asistencia, asilos para ancianos, escuelas, las niñas empiezan a ir a la escuela, y entonces ya hay una idea mucho más liberal y más progresista. Y el principal aporte, por ejemplo, físicamente hablando, es en la Ciudad de México, porque como los emperadores se establecieron en el castillo de Chapultepec y lo adecuaron muy bonito, Maximiliano trabajaba en Palacio Nacional. El trayecto que hay de Chapultepec al Palacio Nacional lo convierten en algo que se llamó el Paseo de la Emperatriz o el Paseo del Emperador, actualmente Paseo de la Reforma, que es la vialidad más importante de la Ciudad de México. Es donde están todos los poderes, todos los bancos, y es donde están todas las oficinas de gobierno. Entonces actualmente es Paseo de la Reforma, en la antigüedad era el Paseo de la Emperatriz o del Emperador, ¿no? Hay varios chismecillos, por ejemplo, de que dicen que Carlota se volvió loca. Eso es real, pero las causas de la locura de Carlota son múltiples. ¿De acuerdo? Número 1, se dice que Maximiliano era homosexual, y entonces cada cierto tiempo venía un amigo de él de Austria, y entonces se iban a cabalgar allá por algunos ranchos en Cuernavaca, y entonces pues Carlota sabía y pues se moría de celos porque Carlota estaba 100% enamorada de Maximiliano, no así Maximiliano de Carlota. Otra de las teorías de la locura de Carlota dice que ella encontró y supo de la infidelidad de Maximiliano con una indígena que servía en uno de sus ranchos en Cuernavaca. Se le conoce como la India Linda, y pues por eso también empezó a derivar en la locura de Carlota. Y una también de las más aceptadas, se dice que dentro de la servidumbre de palacio del castillo de Chapultepec que servía a Carlota, había personal que estaba a favor de Juárez, de los liberales, y entonces le empiezan a suministrar toloache. Ya ven que se dice que el toloache es una hierba que pues ataruga y enamora. Entonces en grandes cantidades este narcótico pues empieza a tener daños irreversibles en el cerebro, y entonces pues derivó en la locura de Carlota. Sea como fuere, en algún momento del imperio, que nada más duró 3 años,
Napoleón III retira a las tropas francesas de México, el imperio queda sin protección alguna, los liberales ya están reorganizados y empiezan a perseguir a Maximiliano. Es ese momento donde Maximiliano no sabe qué hacer, lo acorralan en Querétaro y es hecho prisionero. Se dice que Carlota va con Benito Juárez, se le hincó y le rogó y le suplicó por la vida de Maximiliano. Bueno, paréntesis otra vez espiritual. Benito Juárez medía 1.37. O sea, eso y un barril de cerveza es casi lo mismo, ¿no? Y entonces Carlota, pues imagínense grandototota, de acuerdo, pues como que no había match, ¿no? Pero aún así aquella dama, pues se hincó frente al enano aquel y Benito Juárez dijo que no, de acuerdo, que lo iba a matar porque era un invasor. Entonces Carlota, en su desesperación por salvar al amor de su vida, viaja hasta Francia con la emperatriz Eugenia y entonces ahí es donde ya se empieza a enloquecer mucho más, ¿de acuerdo? Porque hay un episodio donde se dice que Carlota está en uno de los palacios franceses donde está Napoleón y Eugenia y entonces ofrecen una naranjada a Carlota porque estaba haciendo mucho calor y Carlota empieza a gritar que pues la van a envenenar. El otro episodio es en el Vaticano, en Roma, en la ciudad de Roma, cuando se va a entrevistar nuevamente Carlota con el Papa. Y entonces ella asegura que la quieren asesinar, que la quieren matar. Y entonces ella no come otra cosa que no sean huevos de una gallina que pidió que hubiera en su cuarto. Y entonces ponía huevo la gallina y pues era lo que le hacían de desayunar. Y entonces ella a veces ni eso comía. Entonces llegó un momento donde cuando la recibe el Papa en audiencia, cuenta el chisme que el Papa estaba pues con una taza de chocolate y entonces Carlota llega muerta de hambre y entonces empieza a meter los dedos en la taza de chocolate y empieza a chopearlos pues porque pues está totalmente hambriada. Entonces incluso Carlota es la única mujer que ha dormido en la habitación del Papa en el Palacio Apostólico porque tanta la insistencia de que van a matar a Carlota que el Papa pues le ofrece como protección esa noche en lo que se tranquiliza. Y pues Carlota no logró el propósito de salvarle la vida a Maximiliano. Entonces Benito Juárez termina ordenando la ejecución de Fernando Maximiliano de Habsburgo junto con Tomás Mejía y Miguel Miramón, que fueron sus últimos aliados en esta aventura del imperio. Son fusilados en el Cerro de las Campanas y entonces entramos a una nueva etapa histórica en nuestro país que se conoce como la República Restaurada, cuando Benito Juárez vuelve a entrar a la Ciudad de México y reinstala la Constitución de 1857 y reinstala formalmente la división de poderes y la democracia en nuestro país. Entonces, hasta la próxima.